esta participación ya por parte de ustedes. Si pueden ustedes observar en el chat, estaría, el Eco Daniel también ya envió la materia, las diapositivas o el documento que se está utilizando en esta mañana para la presentación del curso. Así que también le voy a enviar en esta segunda parte, en el transcurso de esta segunda parte, el link para que ustedes registren su participación en esta segunda jornada de este primer sábado, ¿no? Así que, pues, Daniel, le damos la palabra. Listo, gracias, Freddy. A ver, ya, hemos comenzado ya con los trabajos. No obstante, conversábamos recién con Freddy, hagamos un poco de discusión en estos primeros temas, ¿sí? A ver si es posible, ¿sí? Nos encantaría escucharles a ustedes también. Yo he tenido, por ejemplo, profesores en temas de proyectos que dicen, literalmente a veces nos han dicho, esto no sirve, o sea, sirve la voluntad política para el proyecto. Y esto se cae, esto es simplemente complemento, esto es para mantener ocupada a la gente. A veces son posiciones que uno no las entiende. Yo como académico, creo que Fred y los académicos, en cambio, vemos la necesidad de tener todo esto claro, ¿sí? De tener y de disponer de estos instrumentos cuando hacemos nuestro trabajo y mucho más si manejamos proyectos. El gerente tiene que tener estas herramientas de trabajo. Así es que, como digo, a veces hay posiciones plenamente contrarias de estas herramientas. No obstante, en mi posición es que son plenamente útiles si es que se hace un trabajo, ahora que se habla mucho del tema participativo. Tener los criterios de la mayoría de las personas es muy importante, hacer esta etapa de preguntar, de sondear, de hacer partícipe a la gente de las decisiones es muy importante al momento de trabajar en proyectos. Entonces, quisiera escucharles a ustedes cómo ven el tema de los proyectos, cómo ven estos instrumentos, son de utilidad, en dónde se centra la utilidad principal, crítica al tema de lo que es esta estructura de proyectos. Alguien que nos pueda hablar de su experiencia, inclusive, cómo les ha ido. Hablamos de temas de tránsito, pero hay muchos más que ustedes podrían un poco ir relacionando los temas respecto a cómo manejan ustedes los proyectos, qué efectividad tienen, por ejemplo. Les va muy bien sin hacer todo esto, podría ser, ¿sí? Y como les dije en un inicio, hay esos casos. Hay GATS que trabajan muy bien ciertas temáticas, pero el momento de ir a ver cómo comenzó, qué documentos tienen, qué se elaboró, pues a veces no hay nada y se trabaja muy bien. Entonces les doy la palabra a ustedes para escucharles y tener unos breves minutos ahí de discusión y para luego sí pasar al tema de que presenten sus avances de esta primera parte. Sí, es que adelante, no sé quién quiera participar. O también tenemos la lista para ver cómo los hacemos participar si no quieren. Pero lo ideal sería la participación voluntaria. Así es que adelante, les escuchamos. Recording stopped. Por allí. Yo creo que todavía están un poco temerosos. Están tomando café todavía. Están tomando café todavía, pero creía yo, no sé si es que tal vez por esta primera ocasión, pues, a dedocracia, con el listado que tenemos. Quedaría a dedocracia, no quedaría más. Pero a pesar que alguien escuche por ahí. Progress. Alguien parece que le escuchamos. Adelante, alguien que quería hablar. Buenos días. Adelante, Ivonne. Adelante. Ivonne, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por realmente muy importante actualizar nuestros conocimientos como técnicos elaborando proyectos. Realmente el tema de plantear un proyecto lo decide el marco político y las directrices de una administración municipal, ¿sí? Nosotros nos enmarcamos en las directrices municipales. Como técnicos y con la experiencia que mantenemos, podemos plantear proyectos de interés social, de interés general, de interés institucional. Pero siempre estamos nosotros bajo la autoridad y las directrices de cada administración municipal que llegue. Frente a esta situación, por ejemplo, nosotros en el Departamento de Higiene es un departamento de los más grandes, con áreas sumamente críticas, en donde debemos tener la decisión política. Esta decisión política que permite al técnico elaborar proyectos que a lo mejor políticamente no le van a sumar a la autoridad en el tiempo que estamos trabajando, ¿no es cierto?
pero sí le suma a una sociedad en el futuro. Como ustedes conversó usted en antes, economista, usted mencionaba, decía, hay que pensar en proyectos que duren en el tiempo y en el futuro, no solamente proyectos que sean momentáneos y que no se hayan tomado los objetivos necesarios para poderlos plantear. Realmente para mí me parece una capacitación muy interesante, es revivir el tema de la universidad cuando se elabora proyectos en la universidad. Justamente deberíamos trabajar como un manual institucional la elaboración de estos proyectos. Ahí con Mayra, que está a la cabeza de esta participación, sería importantísimo de que este tipo de eventos se socialice con todos los involucrados, que nos permitan manejar un manual en donde nos digan, vamos a plantear el marco lógico, vamos a plantear los objetivos deberían estar planteados de esta manera, a fin de que cuando a nosotros la autoridad de control, como es la Contraloría, pueda tener la documentación a mano, la herramienta necesaria para poder nosotros hacer los controles y presentar técnicamente un documento. Esa es mi apreciación. En ese momento yo he trabajado en un documento realmente para conocer más allá del tema donde tengo yo participación ciudadana y participación de mucho personal involucrado, y no solamente en la ciudad, sino en parroquias. Esa es mi percepción. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Creo estuvimos en una entrevista, ¿no? Un poco conociendo el tema de la dirección de higiene, ¿no? Entonces, igualmente Sí. importante. Y recuerden lo que les había hablado también. O sea, finalmente, y lo vamos a ver cuando ya se defina con el fin y el propósito. Necesariamente hay que estar aliado a la voluntad política de quien está al frente, de la planificación, de temas grandes, de temas macros, ¿sí? Como ustedes dicen, podemos tener una brillante idea de una intervención, de un proyecto, pero lo ideal es que el técnico conozca estos temas que acaba de hablar Ivonne. Es que hay un marco político sobre el cual sobre el cual deben aterrizar el proyecto, ¿sí? Ahora mismo no podemos plantear cualquier proyecto sin antes atender, por ejemplo, los requerimientos de la participación de la gente, de las necesidades de la gente. O sea, plantear proyectos que a veces se nos ocurren, se nos vienen de nuestro interior, sin analizar el tema del contexto, de la planificación nacional, de la parte política, de la línea política, de la autoridad, pues obviamente y es un importante esfuerzo, pero que lamentablemente no llega a su conclusión. Entonces ahí coincido plenamente con Ivonne. Y obviamente más adelante es bien Ivonne, porque para mí, en mi experiencia, un proyecto tiene que dejar capacidad instalada. Muchos de esos tienen que ver con manuales de procesos, manuales de procedimientos para las cosas que se tienen que hacer. Es una forma de dejar que el proyecto funcione después que el técnico se va. Entonces, los manuales de procesos, los manuales de gestión, digamos, las empleadas también dejan importantes manuales, guías para temas de proyectos, de inversión, desde luego. Pero siempre no está de más en ahondar por estos procesos. Sí, entonces, muchas gracias. No sé si alguien más. Gracias, Ivonne. Gracias. Buenos días, economistas. Yo. Buenos días, Bueno, adelante. la verdad para mí es un tema bastante desconocido, y sí, me gusta participar de este proyecto y he escuchado todo lo que han aportado. Entonces, sí es como que recién me estoy empapando de la situación, pero por lo que logré entender y también estoy de acuerdo, es que siempre en todos los GATS es así, o sea, podemos tener la idea, como usted dice, pero no es solamente eso, sino que hay que materializarla y siempre hay cambios cuando hay los cambios de administración y todo eso, pero también es el apoyo o tanto como de los GATS como que estudiar bien el caso para llegar a la ciudadanía y que tenga el respaldo esperado. Entonces, la verdad, como les digo, recién me estoy empapando de este tema porque nunca he trabajado ni en una institución así, entonces es como que recién estoy aprendiendo, la verdad. Muchas gracias, Ingrid. Ingrid, ¿de dónde se participa con nosotros? ¿De dónde? De Machala. Machal, listo, listo. Y estudiante de Administración Pública, me parece, ¿no? No, de economía.
Economía. Listo, Ingrid. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Bueno, a veces hay una amplitud, como digo, creo que tenemos personas, por ejemplo, de Mapal que maneja la parte técnica a la perfección, son los que tienen el ser ahí a la mano en su trabajo diario, pero también tenemos estudiantes participantes que seguramente es la primera vez que en esto. Así es que muchas gracias por las palabras también, Ingrid. Andrés, adelante Andrés, bienvenido. Muy buenos días, estimados, con todos un saludo. A mí me llamó la atención Saludos. más que nada lo que es una problemática sobre lo que es la salud mental. Y en este caso elegí más o menos tener, hice un pequeño análisis de lo que son los grupos y actores que más o menos en este poco tiempo pude identificar que podría ser la población general y que tendríamos que tener como interés la concienciación de los problemas de salud mental, ya que nosotros no tenemos identificado qué problemas hay de salud mental, desconocimiento de que la salud mental es una enfermedad, no un problema que se puede solucionar tan simple y se podría tomar como alternativas de recursos o mandatos programas de sociabilización y educación en salud mental. También podría identificarse en la población económicamente activa, que viene desde los 15 hasta los 65 años de edad, lo que es la identificación de problemas de salud mental por motivos laborales, ya que se percibe lo que es el estrés laboral, la ansiedad, la depresión, y escogí como una alternativa, como un recurso mandato, campañas de manejo de cargas laborales que vendrían a ser tanto en lo que son los gobiernos, en los GATS, como en lo que es el sector privado, con establecimiento y socialización de pausas activas y actividades deportivas con sus empleados, actividades sociales y deportivas con sus empleados, que es más o menos una idea que se me vino a la mente. Listo, Andrés, muchas gracias. Andrés, ¿eres estudiante, funcionario? No, No los conozco a estudiante todos. de administración pública. Estudiante. Muchas gracias, Andrés. Sí, y creo que en general es la última rueda del coche el tema de la salud mental, ¿no? Todos nos atendemos de nuestras dolencias, a veces de los temas de salud, pero a lo mejor la parte mental la estamos dejando. Miren, esas sociedades tan avanzadas, Japón creo que es un caso de estudio, tan avanzado, tienen la tecnología, la conectividad, y tienen problemas altísimos de suicidio, salud mental es complicado. O sea, el bienestar finalmente hace que la gente esté mal también. Es algo que no se puede entender. Este famoso conferencista, no recuerdo el nombre, que es de origen de Japón, me parece, que vive en Colombia, lo decía en una de sus conferencias. Estaba pensando en el suicidio cuando sentí que necesitaba más pasión, me vine a vivir en Colombia y acá en cambio sí estoy alerta, hay que tener cuidado, tengo más planes. En cambio, la sociedad japonesa pues es una sociedad media compleja, ¿no? Ahí nos acaban de escribir, Yoko Kenji, bueno, no lo sigo, pero lo he escuchado un par de veces. Y entonces él decía, parece que cuando llegamos a tanto bienestar, de pronto el ser humano como tal no está configurado. Y obviamente hay problemas de salud mental, ¿sí? No sé cómo estaría nuestra loja, el Ecuador, no han leído mucho de esto, pero seguramente hay que atender esos temas también, ¿sí? Muchas gracias, no sé si hay alguien más y si no, acá nos han dejado muy bien. Sí lo conocen bastante, ¿no? Que bueno, yo no, yo lo he visto un par de veces, es un importante conferencista, motivador, me parece. Y entonces, siempre es bueno a veces escuchar también, sobre todo esas Sí, enseñanzas. Muy bien, Israel. sí, justo eso le iba a decir Israel. Israel y mantiene la mandada. Israel. Estimado Israel, no sé si es que puede alzar un poquito el volumen o acercarse un La poco voz, más el al volumen. micrófono. Sí, ajá, porque se lo escucha bien bajito. Hola, buenos días, no sé si ahí estoy bien. Sí, ahí mejoró. Buenos días, Israel. Gracias, buenos días. Primero agradecer por la exposición muy ilustrativa. Soy funcionario del GAT municipal de Loja, ¿sí? Entonces, la idea del tema de proyectos en la gestión pública, nosotros como técnicos, luego del diagnóstico, obviamente generamos la necesidad y como técnicos planteamos,
¿sí?, la propuesta o en este caso la alternativa para manejar este problema a la autoridad. Sin embargo, de aquello, lamentablemente, en la gestión pública y en este caso en los GATS, la sustentabilidad de los proyectos pasa lamentablemente por el criterio de la máxima autoridad, en donde no siempre sopesa el criterio técnico, sino más bien el político, sin considerar los parámetros técnicos. Entonces, lamentablemente, la sostenibilidad de los proyectos, en este caso en la gestión pública, se ve vulnerable al hecho de que no siempre sopesa como manifiesto el criterio técnico, sino al contrario lo político, lo que no permite darle el sostenimiento en el tiempo a estos proyectos. En este caso, en la Dirección de Higiene, nosotros manejamos un tema muy sensible como es la gestión de los residuos sólidos. Y no siempre los políticos ven este tema como una situación realmente que puede crear o alcanzar los beneficios a la localidad, porque en la mayoría de las veces se da prioridad a lo que es la obra civil y no se da rédito al tema ambiental, porque lamentablemente no se lo puede medir, es intangible, pero de gran valor para los ciudadanos. Entonces, es importante también que este tipo de capacitaciones vayan a los tomadores de decisiones. Realmente nosotros como técnicos brindamos las herramientas, pero al final del día la decisión de ejecutar o continuar un proyecto depende de las autoridades. Entonces, es importante que este tipo de capacitación también pueda dirigirse a las autoridades, toda vez que nosotros como técnicos acompañamos a las mismas para que se pueda alcanzar esos proyectos que en definitiva vayan en beneficio de la ciudad. Entonces, sí considero importante, Mayra, de que este tipo de capacitaciones también involucre a los tomadores de decisiones. Nosotros como técnicos aportamos para el desarrollo de las mismas, pero al final del día la decisión es de la máxima autoridad. Gracias. Sí, Listo, gracias Israel. Sí, yo creo tal vez complementar algo que decía Israel me parece muy importante y estamos de acuerdo todos que estos conocimientos de morfológico y de los proyectos deben ser desde los tomadores de decisiones hasta el último nivel jerárquico, ¿no? Solo así se podría hablar un solo idioma. Sin embargo, complementando con lo que dice Israel, este proyecto de la ISO 18091 nos va a ayudar a eso. O sea, nunca ha habido una innovación en la administración pública y este proyecto de la ISO nos va a ayudar a identificar todas estas problemáticas y a hacer un plan de mejoras que vaya no a nivel político, sino a nivel de planificación. Pero, sin embargo, tenemos que empezar por estas acciones. Por estas acciones de diagnóstico y semaforización y valoración. Entonces, una vez que nosotros tengamos, y como les repito, ningún GAD ha tenido a nivel del Ecuador y ningún GAD tiene a nivel del Ecuador esta semaforización mediante esta metodología. Solo para también indicarles a qué es lo que queremos llegar. Este es una plataforma electrónica de Galápagos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver los proyectos que se tienen y aquí podemos ver también, por ejemplo, si es que yo estoy en este proyecto 16.5, vamos a ver con qué proyecto se relaciona, ¿sí? Entonces, ahí la idea, aparte de pensamiento por riesgos, es ver y articular intersectorialmente cuáles son los proyectos que pueden elevar y que deben elevar la calidad de vida de los participantes. Entonces, es muy importante la acotación de la persona, del técnico del GAD que habló, no recuerdo el nombre, mil disculpas. Israel, exacto, Israel. Pero tenemos que empezar por pasos pequeños, ¿no? Este es un paso pequeño para llegar al fin. Entonces, como le digo, la norma ISO y el proyecto en el que estamos nos va a ayudar a esto. Estamos en este momento poco a poco armando el rompecabezas. Se tiene que empezar por algo, pues, y este es un inicio para llegar a este fin que les estoy comentando. Bien, luego yo comentaría también Sí, muy buenos días. Ah, Perdón la interrupción, muy buenos días. Jackson Román les saluda, técnico de la unidad de turismo del municipio de Loja. Por favor, no sé si me escuchan. Sí, muy bien, Jackson, adelante, bienvenido. Gracias ¿Cómo por la está? participación. Mucho gusto. Muchas gracias por la iniciativa. En realidad son espacios que nos ayudan a nosotros desarrollar tanto como técnicos de la entidad pública como también
nos ayudan muchísimo para dar a conocer algunas necesidades que lógicamente ya están preestablecidas, yo creo que desde mucho tiempo atrás, ¿no? En vista de ello, pues estamos hablando de una metodología muy interesante. En realidad soy profesional en turismo y a la vez tengo algún perfil relacionado justamente a la dirección y gestión de proyectos. Entonces, como digo, es muy interesante conocer un poquito más, ahondar en este tema que nos va a facilitar muchísimo en la ejecución de algunas actividades, acciones o proyectos que justamente en este caso la entidad municipal pues lleva a cabo. Para ello yo me he tenido la oportunidad de escuchar, como digo, agradecer muchísimo por esta iniciativa, pero parece que nos estamos quedando con algunos vacíos que son de suma importancia para llegar ya a esta metodología de marco lógico, ¿no? Yo creo que toda institución puede ser académica, puede ser pública, ¿no? Puede ser incluso de la comunidad, nos debemos a una planificación que ya está preestablecida. Nosotros, básicamente en los lineamientos, tanto públicos y políticos como institucionales, nos debemos a una normativa, ¿sí? Me refiero a planificación, me refiero a algunos lineamientos que ya nos dan entidades gubernamentales, como puede ser el Consejo de Planificación, la misma CEMPLADES o ahora Planifica Ecuador, me parece que se llama esta secretaría, mismos lineamientos del plan de trabajo de la actual administración. Entonces, a esto me refiero que tenemos un PDOT nosotros, ¿sí? Que está claramente identificado, lógicamente con la actual administración se tendrá que alinear, formular. Bueno, en vista de ello, quiero dejar claro que tenemos ya nosotros una planificación y esta herramienta nos sirve muchísimo para desarrollar proyectos. Como digo que ya están contemplados, tenemos justamente un banco de proyectos ya en el municipio de Loja que no va de 1 o 2 años atrás, los tenemos de a lo mejor 10, 12 años atrás. Entonces sí me gustaría que se considere que para utilizar cualquier metodología para la ejecución de proyectos se considere ya esta planificación, ¿sí? En vista de ello, como digo, es importantísimo destacar esta herramienta, el marco lógico, sustentarnos en ella y poder actuar de la mejor manera. Yo creo que ese es el fin, ¿no? Que ustedes nos están dando estas charlas, esta capacitación para nosotros tener pleno conocimiento y poder trabajar en base de esta herramienta importantísima. En vista de ello, como técnico de la unidad de turismo, nos hemos planteado un proyecto muy clave, diría yo, que tiene que ver con el acceso justamente a la infraestructura turística a personas que tienen movilidad reducida, me refiero a personas con discapacidad física sobre todo, ¿no? Sí es bien cierto que carecemos de mucha infraestructura turística en el cantón Loja, pero en la poca que tenemos también deberíamos darle ya otro tipo de tratamiento para que todos se involucren, me refiero al tema inclusivo concretamente. Por ejemplo, hay personas que están en silla de ruedas, a lo mejor utilizan muletas, a lo mejor utilizan otros aparatos justamente para que les ayude o les apoye para su movilidad. Y desgraciadamente, cuando ellos están en la calle, poquísimas veredas, me refiero, por ejemplo, solo al centro que se regeneró hace poquito o al espacio que se regeneró hace poquito, tienen este tipo de accesibilidad, pero si usted ya sale a la periferia de Loja, vamos a ver la dificultad que tiene muchísima gente con movilidad reducida para acceder a algunos espacios, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, como digo, yo me he planteado un proyecto que se refiere a la implementación de infraestructura turística, pero con accesibilidad a personas con movilidad reducida. He planteado ya la matriz de involucrados, donde me refiero lógicamente a grupos como pueden ser ya identificados y de primer orden, que serían las personas con discapacidad, el tema del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el tema del Ministerio mismo de Turismo, el GAD municipal, lógicamente, y la comunidad en general. Sí, como intereses tenemos Bien, claro que las personas con discapacidad, bien. pues lógicamente quieren tener un completo acceso a estos espacios. Sí, dígame, disculpe. Ya, sí.
Sí, Jackson, sí, solo quería puntualizar, bueno, ya nos está presentando su trabajo, sí, entonces Ajá. ya entremos entonces ya a lo que ya ha sido ya la presentación que ustedes mismos están haciendo. Entonces Jackson ha iniciado ya con el tema de involucrados. No sé si quiere proyectar y los Sí, otros perdóneme, le participantes pido mil también, si es disculpas. que quieren hacerlo. Sí, sí, le pido mil disculpas. Estoy O si desde no, mi que celular. simplemente Acabo ya, de salir justamente de una capacitación no hay universitaria problema. y estoy en este momento prácticamente desde mi vehículo dándole a conocer Ya, esto. Me he tomado el tiempo necesario y lógicamente los estaba escuchando, ¿no? ya, no está bien. Entonces, Continúe voy a entonces, pedir. Jackson, ¿sí? Sí, sí, voy a pedir mil disculpas porque no puedo proyectar. Sí, como le digo, los grupos, en este caso son las personas con discapacidad, el Ministerio de Turismo, el MIES, el GAD municipal y lógicamente la comunidad en general. ¿Sí? Como intereses, las personas con discapacidad quieren tener, solicitan y de alguna manera a viva voz ellos lo que necesitan es tener un completo acceso a todos los espacios de recreación, ocio, puede ser en temas culturales, turísticos, etcétera, ¿sí? El MINTUR pues tendría que tener conjuntamente con el MIS algunos intereses que se refieren a, a difundir, perdón, políticas públicas referentes a la accesibilidad a personas con movilidad reducida, ¿sí? En el tema turístico igual, dar mayor cobertura a estos espacios para que haya para que se cumpla, se ejecute este tipo de requerimiento. La comunidad, lógicamente, empoderarse más, tener mayor conciencia en el tema y darnos cuenta que todos somos parte de una sociedad. En los problemas percibidos, como digo, están los pocos accesos para la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad. No existe una normativa clara por parte del Ministerio de Turismo que involucre directamente a las personas con discapacidad. Igualmente, esto me refiero al gas municipal, en problemas percibidos, la nula infraestructura con facilidades de accesibilidad para las personas con discapacidad y los problemas percibidos por parte de la comunidad es la poca conciencia para la inclusión de las personas con discapacidad. Recursos y mandatos, tenemos la ley de la ley de discapacidades, la constitución misma donde reza los artículos referentes a lo que tiene que ver a personas con discapacidad, me refiero al tema inclusivo, sí, igualmente el MINTUR, no existe, como digo, una normativa legal, en recursos y mandatos igual se debe trabajar en eso, en lo que tiene que ver con el gas municipal no hay definido un presupuesto claro para lo que tiene que ver este tipo de infraestructuras, ni tampoco existen proyectos netamente inclusivos, ¿sí? La comunidad, lo repito, conciencia comunitaria, más actividad social con respecto al involucramiento e inclusión de las personas con discapacidad. Ese sería de momento mi matriz de involucrados. Yo creo que se debería, lógicamente, es perfectible, es susceptible a cambios y a mejoramiento. Es solo un bosquejo que lo he hecho a breve rasgo, entonces tendríamos que trabajarlo mejor. Como digo, es lo que deberíamos trabajar y concretamente ya involucrarnos en este tema. Muchas gracias de mi parte. Bien, muy bien, Jackson, muchas gracias por la participación de los representantes del tema del turismo de acá del GAD de Loja. Sí, hay comentar que obviamente sí, mire, tenemos 2 sábados para tratar de abarcar lo esencial y lo medular que es el tema de proyectos, que es entender el tema de la matriz de marco lógico. Nos gustaría, ojalá, sigamos trabajando con temas de pronto, ustedes saben, aquí tomo un poco el espacio para la cuña, tenemos nosotros como parte de la oferta académica del Departamento de Economía donde trabajamos. Freddy es profesor, yo también soy profesor revisor de trabajos de tesis en la maestría de gestión de proyectos, en donde en el tiempo necesario pues se profundizan en lo que es el contexto, las herramientas, medición de impactos, medición de indicadores, obviamente con mucho más detenimiento. Así es que como universidad ahí también tenemos esos espacios. Sí, pero acá estamos tratando y coincido, ¿no? Hay un mundo que está afuera, ¿no? La gran crítica que se le hace a la planificación y a veces a los proyectos es que por lo general se ve en una sola vía. Entonces, lo que escribimos, lo que planificamos, parece que es hacer lo máximo, ¿no? Entonces, es como que nosotros estamos planificando de aquí en adelante vamos a tener, vamos a vivir en tremendas condiciones, cuando lo que se debe entender es que hay un ámbito político, institucional, ambiental,
que nos condiciona muchas las veces, ¿sí? Yo ya estoy leyendo, por ejemplo, las propuestas de los candidatos a presidentes aquí en el Ecuador, y cualquiera que gane vamos a vivir en una maravilla, ¿sí? Eso se entendería hacer una lectura inicial de lo que son los planes de trabajo de los candidatos. Esperemos que se logren, ¿sí? Para eso se requiere el trabajo técnico, como ustedes dicen, el análisis de los entornos, del contexto y todo este tema, ¿sí? Muchas gracias, Jackson y Gustavo. No sé si Gustavo quiere hablar de ese tema y nos gustaría que Gustavo también presente lo que avanzó a hacer para ir cubriendo el tema del análisis de involucrados. Así es que adelante, Gustavo. No sé si quiere todavía participar o si no veríamos a otra persona. Buenos días, estimado tutor, Adelante, con todos los Gustavo. presentes. Por favor, yo justamente, bueno, de acuerdo a los temas que estaban ahí, el que me interesó fue el de el que existe una falta de la plataforma pública donde se obtiene información sobre los predios que pertenecen al CAT cantonal de Loja. De acuerdo, guiándome a la matriz, en los grupos de actores, le creo que lo que son los funcionarios y a la ciudadanía en general, el interés es interés público. El problema es la falta de la plataforma y de acuerdo a los recursos y mandatos, le coloqué lo que es la implementación de una plataforma, reduce el tiempo y permite la obtención de información actual que es necesaria para los distintos trámites. De acuerdo al árbol, al, al ejemplo que estaba ahí planteado en el árbol, de acuerdo a la falta de la plataforma, le coloqué lo que es la falta de implementos tecnológicos, retrasa la operatividad y el desarrollo de los trámites, lo que ocasiona el retraso y acumulación de trámites ante el GAD municipal de Loja. La falta de información de predios urbanos y rurales ocasiona igualmente retrasos, trámites burocráticos para la obtención de información, la poca efectividad en la entrega de la información. También tengo lo que es la falta de gestión en los procesos por la falta de información, lo que ocasiona que es una inadecuada cobertura para la cantidad de afiliados, limita la revisión y el control de los predios. Y por último, tengo que el costo-beneficio es necesario, que se verá reflejado en la agilización de los trámites de forma oportuna ante la ciudadanía. Eso es todo, estimado tutor. Listo, Gustavo. Gustavo, estudiante de Economía o de Administración Pública. De administración Administración pública. pública y servidor público también. Muy bien. Gracias, Gustavo. Muchas gracias a la participación de quienes han intervenido. No sé si hay alguien más, brevemente, no sé si hay personas que se les ha dificultado, personas que quieran de pronto hacer algún comentario adicional respecto de este primer ejercicio de análisis de involucrados. ¿Cómo les pareció el ejercicio? ¿Alguien más quiere comentar algo más? Reni Alcócer, adelante Reni. Con esta participación creo que comenzaríamos ya con la segunda parte, ¿sí? Adelante Reni. Reni. ¿Nos escucha Reni? No le escuchamos acá. Ahí se me escucha. Ya, adelante Reni, bienvenido. Gracias, igualmente. Bueno, lo que yo hice sobre sobre la salud mental, que bueno, estábamos hablando sobre eso, en la población y el tratamiento integral de adicciones. Bueno, en involucrados literalmente tengo muchos, pero bueno, por el tiempo voy a enfocarme más sobre el gobierno local, que es el GAD de Loja, sobre el involucrado, en intereses que sería en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, promover la salud y el bienestar. En los problemas percibidos puede ser la falta de acceso a servicios de salud mental, estigmatización y discriminación hacia las personas con problemas de salud mental y adicciones. En recursos puede ser el presupuesto para programas de prevención y tratamiento, personal de salud y capacitación, infraestructura médica adecuada. Y sobre el mandato, desarrollar políticas públicas en salud mental, promover la prevención y el tratamiento de adicciones y garantizar el acceso a servicios de calidad. Eso es sobre mi matriz. Gracias, Reni. Muchas gracias, Reni. Muy interesante el tema. Sí, es un tema que te digo que está allí. En algún momento habrá que tomar cartas en el asunto sobre el tema de salud mental. ¿Sí? Gustavo Paredes, me parece que también. Vamos a ver si es el último y si quieren seguir, ahí veríamos cómo seguimos. Gustavo Paredes, adelante.
o Gustavo ya intervino. No sé, Gustavo me parece que quería participar. Sí, Gustavo ya intervino. Ah, ya intervino, ya. Listo, listo. Entonces, a ver, no sé si, entonces, a ver, ya retomando, ¿sí? Entonces ya algunos participantes nos han mostrado lo que la identificación, nos han conversado, mejor dicho, sobre la identificación de sus involucrados en los diferentes proyectos del listado de proyectos que se había presentado, ¿sí? Entonces allí, por favor, este ejercicio que lo estamos haciendo es sobre todo para efectos de esto mismo que les habíamos comentado, ¿sí? La idea es tratar de ir haciendo este primer ejercicio, describiendo, teniendo un primer elemento para discusión, para análisis de ustedes mismos respecto de la importancia de establecer los involucrados respecto de una problemática. Que como les digo, y refrescando el tema, la idea es entender en qué medida, ¿sí?, el gerente del proyecto logra ubicarse respecto de qué dicen los actores respecto del proyecto. Yo, de mi parte, siempre estoy revisando, por ejemplo, los proyectos en el Ecuador, proyectos que se implementan, pero, por ejemplo, ahí de entrada, y es una forma mía de entender los proyectos, siempre es importante comenzar con hacer conocer, cuando se trabaja un proyecto, en trabajar y hacer conocer en las bondades, en los beneficios del proyecto hacia los actores involucrados. Sí, muchas las veces los proyectos se pueden caer porque asumimos que la solución para un proyecto es de esta manera, es la forma en que yo la pienso. No obstante, cuando se implementa el proyecto, cuando se generan los beneficios, el padrón de beneficiarios, pues precisamente no tenemos el impacto que esperamos. Es porque muchas las veces el proyecto no se socializa, difunde, sensibiliza, se capacita o se hace conocer los beneficios del proyecto. Entonces, esto es muy importante y para eso sirve la matriz de involucrados y el análisis de involucrados, para saber quiénes en el momento en que yo desarrolle el proyecto y comience a desarrollar, van a estar a favor o en contra de lo que vamos a hacer. Y para eso el proyecto tiene que contemplar claramente cuáles son sus beneficios y hacer conocer como digo, al padrón de beneficiarios, hacer conocer qué es lo que van a recibir, en qué medida ellos se van a involucrar en el proyecto. ¿Sí? Entonces, por eso es importante hacer el análisis de involucrados. Como digo, no termina el análisis de involucrados con tener una matriz, ¿sí?, y con guardarla y pasar a la ejecución del proyecto. La matriz de involucrados sirve para ver en el avance qué actores se pueden sumar, qué actores van a cambiar, como ustedes vieron, de opinión durante el transcurso del proyecto, que eso pasa muchísimo. Qué actores se mantienen, qué actores son potenciales para poder en algún momento hacer la gestión de comunicación, de apoyo, de coordinación que se tenga en los proyectos. Quería comentar algo más de lo que se hablaba también. Me parece que Israel dijo el tema de que sí, como técnicos tenemos a veces la solución a los problemas y sabemos cuál es la solución. ¿Sí? Trabajamos y sabemos por dónde va. La experiencia a veces nos da de conocer. Este tema hay que manejarlo de esta manera, este tema lo hemos solucionado así, hemos hecho cambios y ya no funciona. Entonces el técnico de los municipios, el funcionario sabe de estas temáticas, sabe de la parte técnica, sabe cómo lo implementa, pero a veces, como decía Israel, la parte política es la que finalmente decide o no decide, cambia o no cambia el proyecto, lo pone de otra forma, le da otro enfoque y finalmente los problemas pueden persistir. Sobre eso les quiero comentar que, por ejemplo, nosotros como estamos participando ahora mismo en un proceso igualmente de capacitación con Fidegoc para temas de gobiernos confiables, ellos nos comentaban alguna vez el tema de cómo se hace, por ejemplo, en México. Les comento, ¿sí?, para hacer una comparativa. ¿Cómo lo ven ustedes que son los técnicos finalmente? Ellos nos comentaban que, por ejemplo, los procesos electorales, ¿sí?, lo que hacen es tener lo que hacen es que la sociedad, los ciudadanos en general, tengamos pues a la elección 3, 4, 5 opciones, que son las que por lo general son las que están siempre en discusión, en debate, son las que más visualizamos. De aquellas gana una, ¿sí? O sea, ganó el alcalde tal, ganó el presidente tal, y ese es el que de aquí en adelante va a administrar 4 años en el caso del Ecuador. ¿Qué es lo que hacen en México? ¿Sí? Hay un proceso de elección y de asignación y de las nuevas autoridades. Hay un proceso de transición en donde se genera el tema de los informes, temas de conocimiento, temas de visitas, temas de coordinación entre autoridades nuevas, autoridades salientes. Luego de lo cual, miren ustedes, hay el proceso de posesión de las autoridades y después se pasa a un proceso de consulta ciudadana, lo dicen en México. Es decir, el alcalde, la autoridad, el prefecto, el gobierno, sobre todo los alcaldes de gobiernos locales, se sientan en la mesa y ahí sí, en función de tener la potestad y la legitimidad como autoridad,
más los actores relacionados se sientan y acuerdan la agenda definitiva de trabajo y de planificación. ¿Sí? Porque ahora mismo, por ejemplo, hay, y hemos visto, por ejemplo, ¿no? Planes en donde ganaron y simplemente el plan quedó a un lado. ¿Sí? Planes de trabajo a nivel local que no se cumplen como según lo que estaba allí. Planes de trabajo a nivel nacional que no se cumplen. Entonces, lo que hacen los mexicanos es, una vez posesionada una autoridad, esta autoridad tiene la obligación de sentarse a través de, me parece que el municipio también ya lo está haciendo, el GAT, sí, a través de asambleas ciudadanas, consultas ciudadanas, se sientan con los principales actores de los territorios y se acuerda una agenda. Sí se acuerda, porque el plan de trabajo puede ser muy bonito, puede estar bien diseñado, lo que fuere, pero finalmente priorizo con los actores involucrados, priorizo con los beneficiarios de la acción municipal, de la acción local, y con ellos acordamos una agenda. Y en función de eso se comienza y se da pie al trabajo con el GAT y en los territorios, con los gobiernos locales y en sus respectivos territorios. Sí, entonces esto es importante, sí, allá es una norma, sí, allá tienen que cumplirlo, tienen que irse adaptando estos temas y ya no queda muy suelto. Soy la autoridad, dejé a un lado el plan que ofrecí y ahora sí voy a hacer lo que a mí me parece. Sí, y ya dejo de lado la petición de un programa de carácter social, yo no quiero que se haga eso y voy por este otro lado. Sí, entonces eso a veces vemos mucho y es lo que entiendo que Israel lo decía, ¿sí? A veces ya el tema político, el político dice esto no lo hacemos y no lo hacemos. O esto sí lo vamos a hacer de esta manera según mi enfoque, mi beneficio, ¿sí? Entonces yo entiendo que ahora el alcalde Quesada está trabajando mucho en el tema de la participación, de la consulta ciudadana, de la asamblea ciudadana, que es beneficioso finalmente para como que, como decía yo, sistematizar las demandas, los problemas, los proyectos que la gente identifica como prioritarios. Sí, lo ideal sería atender todas las necesidades, todos los problemas, todos los requerimientos. Pero dadas las dificultades, dados los recursos, dada la capacidad, pues hay que ir haciendo estos procesos de priorización. ¿Sí? Entonces, esto por favor ahí para comentarles lo que, como digo, en México hay normas de esto, no quiere decir que funcione a la perfección, pero en algún momento habría que tomarlo en cuenta acá también. Claro, y habrán autoridades y autoridades que les importa lo mínimo el tema de la opinión de la ciudadanía, de los actores, de los involucrados en la planificación y en los proyectos en sus respectivos territorios. Muy bien, no sé si existe alguien más, entonces hemos trabajado matriz de involucrados, alguien más, por ejemplo, dice Milton Mejía, muchas gracias por la participación, dice, en Loja tenemos un gran problema general con el tema de los asentamientos informales, miren ustedes, qué tremendo problema. Dice, asentamientos irregulares generando por terratenientes que venden terrenos a bajos costos, sin planificación urbanística, arquitectónicas, viales, hidrosanitarias, generando problemas en lo posterior al GAP. Después la comunidad viene contra el municipio que se le construya las obras de infraestructura. Sí, hemos estado en entrevistas con los funcionarios del GAP de Loja y pues sí, la gente muchas las veces lo ve al GAP como su último recurso después de haber, o de estas problemáticas, que efectivamente, sí, para eso está la administración local, pero obviamente hay que ir viendo cómo se solucionan eso. Finalmente son temas inclusive sociales, de mafias, de estos temas de terratenientes, de las tierras, es un tema bastante complicado. ¿Sí? Ahí hay que ir viendo cómo se aborda políticamente el tema. Sí, muchas gracias por esta participación. Entonces, no sé si alguien quiera presentar cómo cambió el problema con los objetivos, con el objetivo. Me gustaría saber si alguien tuvo problemas respecto a seleccionar un problema planteado por el GAT y cómo lo están planteando como objetivo. Adelante, alguien ahí por ahí. Y si no, ya pasaríamos a hacer la parte introductoria de lo que sería la matriz de marco lógico como tal. ¿Alguien adicional, tal vez? Alguien que nos hable de objetivos, de objetivos, de qué alternativas tomaron. Ya nos hablaron un par de participantes. ¿Alguien más que nos quiera mencionar este tema? ¿Cómo plantearon? ¿Cómo cambiaron? ¿Fue difícil? ¿No fue difícil? ¿Demasiado fácil? Si no, pasaríamos, como les digo, a la segunda parte de avanzar con temas de matriz de marco lógico. ¿Alguien? Economista, Ivonne. Adelante. Economista. Ivonne, adelante, Ivonne. Sí, verá, yo trabajé en la matriz de involucrados. Bueno, yo tengo 2 involucrados en el proyecto que estoy planteando ahorita, que es un proyecto que lo estamos viviendo en este momento en el Departamento de Higiene, ¿sí?
Yo quiero ver ahí si mi planteamiento está, bueno, en los grupos yo tengo dos grandes grupos involucrados, ¿no? Tengo los comerciantes, porque estoy hablando de permisos de funcionamiento, el tema de tecnificar y hacerlo a través del portal municipal, hacer un procedimiento interno, ¿no? Entonces yo tengo dos grandes involucrados, que son los comerciantes y que es el personal de la institución, ¿sí? He trabajado con respecto a cuáles son los intereses de los comerciantes, la obtención del permiso de funcionamiento en el menor tiempo posible, minimizando la entrega de documentos en físico, porque lamentablemente el tema burocrático institucional marca mucha diferencia en la ejecución de la labor nuestra, ¿no es cierto? Dentro de los problemas percibidos, he colocado que tenemos locales comerciales sin permiso de funcionamiento y además tenemos el problema de que hay mucha gente que inicia sus negocios ubicándolos en lugares no permitidos por la municipalidad. Entonces tenemos una inversión ya de esa persona X, invierte, vamos nosotros y le decimos, mire, aquí su local no puede funcionar porque el PDOT no nos lo permite. ¿Cuál es el recurso, los recursos y los mandatos? De acuerdo a mi perspectiva, es una reforma integral de las ordenanzas de todas las áreas involucradas. Es decir, nosotros como municipio y como departamento de higiene, no solamente trabajamos, el departamento de higiene emite permisos de funcionamiento y terminó ahí. Tenemos áreas involucradas, bastantes áreas involucradas. Es decir, dentro del PDOT está el departamento de planificación. Para ingresar una documentación, antes de llegar a gestión documental, pasan por rentas, pasan por recaudaciones y el usuario hace un recorrido increíble. Actualmente nosotros tenemos personal de gestores que muy bien ubicados estos chicos porque le permiten al usuario, le voy a decir, tomado de la mano y le dice, mire, usted tiene que tramitar primero aquí, empieza en rentas, luego pasa a recaudaciones, una vez que tenga toda la documentación, pasa a gestión documental, entrega la documentación ahí y hacemos un recorrido tomados de la mano el usuario. Ahorita estamos teniendo esa situación. Pero si vamos a la par con la tecnología, entonces lo importante es que a través del municipio se deje de trabajar como islas. Es el mayor problema actual. Trabajamos como islas, no se toma en consideración justamente la experiencia de la que hablaba Israel. Este tema, yo lo he planteado así, no sé, quisiera saber si tengo alguna observación ahí en ese tema o yo tengo que enviarlo al documento, a esa parte ya me perdí, estimado economista. Gracias. Listo. Bueno, con detenimiento nosotros vamos a leer, sí, pero no importa, como les habíamos dicho en un inicio, no importa, ahora lo importante es plantear. Ustedes tienen el conocimiento que es importantísimo, o sea, ese es el principal insumo, sí, que nosotros necesitamos. Luego, la redacción se puede ir, obviamente, mejorando, revisando, no hay ningún problema, Ivonne, sí le entiendo. En función de la entrevista que tuvimos hace pocos días, también entiendo la problemática de salud, es un tema complejo, el tema de residuos sólidos, los permisos de funcionamiento. Usted mismo describe la problemática. El otro día hablaba con Freddy, me parece, y había dicho muchos de los problemas, pero muchos de los problemas que tiene en este caso la de Loja, en gran parte se podrían solucionar por la contribución de los usuarios. Sí, usted nos hablaba del tema por ejemplo, de los desechos de las mascotas, por ejemplo. ¿Cómo solucionaríamos el problema si los demandantes de espacios públicos, de espacios para el ocio, esparcimiento, para el ejercicio físico con sus mascotas, tuvieran algo de conciencia y permitieran una efectiva recolección de los desechos de las mascotas? Entonces, muchas de las problemáticas que nosotros a veces vemos en la institución, ¿cuánto se ganaría si es que el demandante, el usuario, el ciudadano también contribuyera con la normativa, las reglamentaciones, las ordenanzas? O sea, se ganaría muchísimo, ¿sí? Y las soluciones bajarían, los problemas se los dimensionaría de diferente manera. Así es que Ivonne está muy bien, sí, como le digo, nosotros en el transcurso de la semana vamos a hacer una revisión de lo que ustedes envían y vamos a ir afinando las temáticas que ahí se van a ir presentando, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Sí, Freddy. Sí, complementando un poco lo que decía con la problemática y el proyecto que Ivonne está planteando, es interesante
saber en realidad cuáles son los actores. Es decir, Ivonne ya tiene dos actores, y es bueno, y esto es obviamente para todos los proyectos. Ivonne tiene ya dos actores establecidos, que uno son, Ivonne, discúlpeme si, si me equivoco, me corrige, son los comerciantes y el otro es el GAD de Loja, ¿no es cierto? Esos son los dos que usted ha identificado. Sin embargo, dentro del GAD de Loja existen también áreas que son actores para el proyecto, es decir, tecnología, viene el marco, la parte de concejales, inclusive con la ordenanza, la parte normativa. Entonces, solo ahí dentro del GAD tenemos tres, inclusive está su departamento que es higiene, entonces son 4, más los comerciantes 5, más la comunidad 6. No sé tal vez si es que existirá o existirá mapeado alguna institución pública, privada más, que pueda aportar de manera directa o indirectamente este proyecto, ¿no? Entonces, de esa manera se construye. Entonces, pasamos de dos actores, pasamos más o menos a 6 o 7 actores. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque la idea es ir identificando la mayor cantidad de actores para que nuestro pensamiento sea basado también en riesgos, ¿no? Entonces, es decir, existen dentro del departamento del GAD tres áreas, perdón, dentro del GAD 3 departamentos o áreas que me pueden ayudar a este proyecto. ¿Cómo me pueden ayudar? Entonces, ahí sí vamos llenando esta matriz, o esta primera matriz de matriz de involucrados. Entonces, yo sí sugeriría un poco describir aún más o identificar aún más las áreas o departamentos que están dentro inclusive de una institución. Eso nos va a ayudar, pues, obviamente, a proponer de mejor manera el proyecto. Eso, estimado Daniel y Listo, listo, Freddy. Sí, coincido, ¿sí? Traten de hacer o traten de integrar. Sí, lo importante, como digo acá, lo ideal es aprender, equivocarnos, describir y hacer el esfuerzo, ¿no es cierto? Coincido con Freddy, sí, si es que hay más actores, que yo entendería que sí hay más, que se puede identificar en buena hora. Si es que, Ivonne, entonces digamos, para el trabajo individual, pues trate de identificar adicionales actores, intereses involucrados que puedan usted percibir. Muchas gracias. Sí, justamente esa era mi preocupación y mi inquietud, justamente en el proyecto de este problema, tengo involucrados externos. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, está involucrado externamente el SRI, entonces tengo 2 involucrados externos, aparte de la clínica municipal, cumpliendo con las ordenanzas municipales. Entonces sí tengo involucrados externos, que yo no los había tomado en cuenta en la matriz de involucrados. Y dentro del municipio tengo las áreas involucradas, como es gestión documental, finanzas y otras áreas que van de la mano conjuntamente con los concejales, porque si hablo de un cambio de ordenanza, pues eso va a cabildo, entonces involucrados también concejales. Justamente ahí, ahorita estoy entendiendo que se van a derivar mucho más involucrados en el planteamiento de esta temática. Sobre todo esos que son importantes, el cliente, o en términos empresariales, el cliente interno o el usuario interno, que es obviamente los mismos departamentos del GAP, ¿sí? Es solo un estudio en línea hace el 2020, me parece, 2019, determinaba que solo 7 de cada 100 usuarios o demandantes de bienes de servicios públicos utilizan las plataformas tecnológicas. Todavía hay mucho que hacer en temas tecnológicos. Usted nos planteaba también que se está iniciando ya temas iniciales, pero finalmente son importantes. O sea, que para capaz que en algún momento la totalidad, no sé si sea, creo que va a ser difícil la totalidad, pero sí ya un gran número de servicios vayan por el tema de las plataformas tecnológicas. Ahí, Mayrita, que es la que conoce, sería el ideal, ¿no? Sería el ideal que ya prácticamente, yo por ejemplo hago el pago de mis impuestos y pago de agua potable y de gas y todo eso, se lo hace vía banca electrónica. Entonces, miren, Ivonne tiene esta iniciativa también de ir por ese lado y, como digo, entiendo que Mayra en su departamento de tecnologías está trabajando en estos temas. Y adelante, Mayra, me parece que quiere profundizar en este tema. Adelante, Mayrita. Sí, muchas gracias. Justamente para soportar un poco el criterio de Ivonne, que es totalmente válido, les comento que, bueno, dentro de lo que es tecnología, se pensaría que tecnología tiene que resolver todos los problemas, pero realmente
aquí cuenta mucho lo que una organización o la organización que podamos tener nosotros como institución sea lo suficientemente sólida como para soportar procesos adecuados, procesos ágiles, procesos óptimos, con los cuales nosotros, como la parte tecnológica, podamos automatizar, ¿no? Si tenemos la casa hecha un desorden, difícilmente vamos a lograr procesos automáticos que sean de ayuda. Más bien lo que vamos a digitalizar es el desorden, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando justamente con la UTPL en un proyecto para arquitectura organizacional, con el fin de, como lo decía acertadamente Ivonne, pues nosotros tenemos procesos que pasan por diferentes dependencias, cuando en realidad si hiciéramos un estudio, un análisis más minucioso, podríamos a lo mejor de 6 o 10 pasos en los que actualmente se encuentran los trámites, optimizarlos a 3 o a 4, soportados con tecnología, ¿no? Entonces, eso sería lo más importante en este momento, pues ver la base, y en eso estamos trabajando, rediseñando los procesos para sobre esos lograr conseguir sistemas que realmente funcionen, sistemas que no sean un cuello de botella, sino que más bien sí logren los objetivos que tiene en cuanto a automatización y sobre todo optimización, que es la eficiencia y la rapidez con la que los ciudadanos pueden acceder a nuestros servicios. Entonces, a pesar que este es un proceso que es un poco largo, yo creo que se va a ver bien retribuido con las herramientas que podamos nosotros obtener a través de estas actividades que realicemos. Muy bien, Mayrita, muchas gracias. Solo para complementar, muchas las veces el usuario se sigue quejando, ¿no? A veces de la parte de la administración. Yo había visto por ahí algunos medios que el GAT no lleva con sus nuevos funcionarios y su estructura, no lleva 2 meses y están haciendo cualquier cantidad de críticas, sí, a veces a las demandas de los usuarios, a los procesos. Ventajosamente estamos los técnicos que conocen la realidad, como lo explica Mayra, y nosotros que también como académicos sabemos que las cosas, los grandes cambios no se dan de la noche a la mañana. Ahí coincido con Mayra, hay que hacer un análisis profundo de la casa primero, como dice Mayra, y para eso sirve el tema de plantearnos bien los problemas y de analizar fuera de cómo está el ambiente, cómo está el contexto a través de los proyectos. Entonces eso es muy importante, pues tranquilidad, más bien hay que trabajar arduamente y rápidamente para lograr los cambios, pero obviamente hay que hacerlo bien. Sí, eso es importante en proyectos, ¿sí? No por la demanda o la percepción de muy pocos actores en la sociedad, hay que estar con la presión de los cambios. Hay que hacerlos y hay que hacerlos bien, lo antes posible, desde luego que sí. Y finalmente veamos, antes de pasar ya a lo último, Jackson Román. Jackson, me parece, nuevamente quiere intervenir. Adelante. O no, o es de lo anterior. No sé si es de la anterior intervención. Creo que es de la anterior. Sí, es de la anterior intervención, sí. Ya, listo. Entonces, estimados participantes, a ver, entonces quedamos en esta primera parte. Sí, para la siguiente semana vamos a tener entonces por parte de todos los que han planteado el tema y los efectos que tiene ese problema que ustedes han identificado. Luego algunos ya nos han hablado de que plantearon ya plataformas, procesos de intervención, plantearon soluciones de los proyectos, ¿sí? Yo voy a compartir ahora pantalla para ir avanzando. Les quería mostrar, antes de avanzar en esto, permítanme un momento, déjenme ver, quiero compartirles a ustedes déjenme ver acá, la página del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, contempla una página de los proyectos, ¿sí? Contempla una página de cómo ellos están atendiendo con el tema de la cooperación técnica aquí en los diferentes países de América Latina, ¿sí? Y yo me pude venir hasta el tema de Ecuador, porque son algunas pestañas, como ustedes pueden ver. Acá comienzan en orden de lista. Primero está Argentina, luego sigue Bolivia, Costa Rica, Chile, y finalmente por acá encontramos los de Ecuador, ¿sí? Entonces miren lo que se está haciendo a través de los que trabajan normalmente con la matriz de marco lógico, ¿sí? Por ejemplo, mire, se habla, y aquí, miren la importancia de tener la documentación y de elaborarla,
Sí, en esto queremos recalcar, el proyecto ISO 18091 tiene como objetivo la documentación y el respaldo de las actividades que hace el GAP. Y eso es muy importante a nivel del conocimiento, de la gestión, de la divulgación. Como nos ponemos a un nivel de discusión y de respaldo de la información a nivel internacional, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, acá Ecuador está trabajando en un proyecto de 10 millones de dólares, entiendo que es con el gobierno nacional. Déjenme ver la información que tiene este proyecto, solo para entrar y ver a lo que ya vamos a pasar ahora mismo. Miren, fortalecimiento del Sistema Nacional de Alerta Temprana para múltiples amenazas. Está en preparación el proyecto y tienen ya un documento inicial, un documento de iniciativa. Sí, porque el proyecto seguramente más adelante va a ir mejorando, va a ir cambiando, va a ir haciéndose los ajustes, pero hay un documento inicial sobre el cual se puede discutir, ¿ya? Y son documentos puntuales. Miren, ellos lo llaman perfil, es un perfil del proyecto, 14 páginas para un proyecto de, ¿cuánto les había dicho? De 10 millones de dólares, y me parece que lo que dice, sí, 10 millones de dólares, me parece. Sí, que la trabaja el organismo, la Secretaría de Gestión de Riesgos. Sí, entonces acá vamos a ver, miren ustedes, un marco de referencia con información inicial y me traslado brevemente a, por ejemplo, los componentes de lo que sería más adelante el proyecto. Perdón que lo baje tan rápido, yo luego les voy a dejar el link de estas páginas para que ustedes vayan analizando. Y miren, aquí están el objetivo de un proyecto. Sí, lo que ustedes acaban de plantear con sus proyectos, acá está el objetivo del proyecto. El objetivo general del proyecto es reducir el número de personas que se encuentran en tal situación. Y luego vienen, en función de los medios, sí, vienen los componentes, que lo vamos a ver ya mismo, ¿sí? Entonces se escribe todo esto, se ponen los resultados, se escribe digamos, se maneja esta información. Me voy a otro que en cambio depende muchas veces el tipo de proyecto, el tipo de objetivo que se persiguen. Por aquí yo había revisado, por ejemplo, proyectos de evaluación de impacto, por ejemplo. Es un proyecto. Vamos a evaluar el impacto de tal política en el Ecuador y por lo tanto es un proyecto puntual, pequeño, pero finalmente es un proyecto que se trabaja, ¿sí? Entonces acá tenemos este proyecto de cooperación técnica, 3 páginas. Objetivos y justificación, ¿sí? Lo que piensan hacer, la descripción de actividades y resultados. Es un proyecto por $250,000. ¿Sí? Si ustedes piensan en algún momento ir al BID, pues habrá que tener algo de esto y para eso es el proyecto. Si quieren ir a la CAF, el BID y financiar actividades de esta magnitud, pues acá al menos hay los resúmenes. Obviamente detrás de esto hay muchos anexos, los involucrados, los objetivos, como se plantearon, está toda esta parte de aquí, ¿sí? Entonces eso, por favor, como les digo, les voy a pasar la información de lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que tenemos acá. ¿Sí? En donde ellos nos acercan y nos publican y divulgan el tema de cómo se va dando el tema de los proyectos, sobre todo en cooperación técnica. Algunos de ellos seguramente son no reembolsables, que son muy beneficiosos. Estos son proyectos recientes, miren ustedes, que se van presentando, y así con múltiples proyectos. Aquí están múltiples proyectos tecnológicos, acá hay proyectos sociales, acá hay proyectos de educación superior, acá hay proyectos para competitividad sistémica y productiva en el Ecuador, hay proyectos de carácter social, como les decía, el tema de la desnutrición está aquí. Entonces, miren la importancia de tener un documento sintetizado, elaborado, para poder tener una idea de por dónde iniciar. Y para eso necesitamos todos estos instrumentos, ¿sí? Entonces, luego les dejo el link de lo que es el Banco de Proyectos del BID con el Ecuador, y también se podría hacer la revisión de lo que están haciendo en Colombia, lo que están haciendo en otras latitudes de nuestro país. Entonces, ya como última parte, porque todavía tenemos 1 hora, les animo a llenarnos nuevamente de energías y a escuchar lo que tenemos en lo que es el marco lógico, ¿sí? Entonces, veríamos estos elementos introductorios del marco lógico, pues y ya para no saturar un poco la información, solo veríamos en esta parte los conceptos y esperaríamos que para la siguiente semana pues tener el tema de la matriz involucrados, el tema de árbol de problemas, objetivos y alternativas bien diseñados, ¿sí? Presentados finalmente en el archivo final. Entonces nos pasamos a lo que ya sería esta matriz de marco lógico, esta herramienta en la gestión de proyectos, ¿sí? Para quienes ya lo manejan y para quienes es nuevo, entonces, ¿qué es marco lógico? Es una herramienta justamente generada desde lo que ha sido las instituciones multilaterales de crédito para
de alguna manera ir que es concretamente el Banco Interamericano de Desarrollo, el que ha dado, digamos, ha impulsado plenamente el hecho de que en las instituciones de los países miembros, aportantes del Banco Interamericano de Desarrollo, pues se maneje una herramienta que le permita hacer un seguimiento efectivo de lo que son los proyectos, desde su consecución, desde su idea, su estructuración, hasta el cierre de los mismos. ¿Sí? Entonces, el marco lógico es una herramienta dentro de lo que es la gestión de proyectos, porque hay muchas más herramientas, hay que tener claro eso. El responsable de un proyecto tiene más herramientas. El marco lógico con seguridad es la más orientadora, es la que me proyecta a qué es lo que tengo que hacer, pero hay más herramientas. ¿Sí? Que presenta de manera resumida los aspectos más importantes del proyecto. Ese es el marco lógico, ¿sí? Es una matriz, es decir, es una representación descriptiva bidimensional, es decir, se construye a través de columnas y filas, y cada una de estos componentes y estos elementos nos va a llevar a nosotros a entender óptimamente lo que es una matriz de marco lógico, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo está estructurado y vamos a ver luego algunos ejemplos para ir entendiendo este tema. Sí, por favor. Entonces, en el tema de columnas, ¿sí? 4 columnas en donde vamos a ver qué elementos se van constituyendo, ¿sí? La primera columna está todo lo que es el resumen narrativo de lo que espero hacer en el proyecto. Es decir, desde el fin, desde el propósito, los componentes y las actividades. En otras palabras, los objetivos que persigue mi proyecto, que me estoy planteando como proyecto, los componentes que me van a llevar a cumplir ese proyecto y las actividades que finalmente cumplen con los componentes y los componentes con los objetivos. Entonces, esta es la estructura mediante la cual, primero, establezco lo que voy a hacer, directamente mis objetivos, a manera de fines y a manera de propósitos de mi proyecto. Luego, una vez que he especificado esta parte narrativa, paso a los componentes. Muchos de esos componentes tienen que ver con la matriz de objetivos que la estructuramos. Ahí debajo, para hacer que se cumpla el objetivo, sé que tengo que trabajar en estas partes y por lo tanto, el proyecto debe ir incluyendo esos medios, esos componentes que me van a llevar a que se cumpla el proyecto, ¿sí? A que cumpla el objetivo, ¿ya? Entonces, el fin, el propósito, los componentes y las actividades van en esta primera columna, que es el resumen narrativo de los objetivos y las actividades. Luego, yo puedo hablar maravillas de todos estos temas, ¿no es cierto? O sea, como dicen por ahí, como decimos a veces cuando revisamos el papel aguanta todo lo que se escribe, ¿sí? Entonces, el gerente de proyectos y sus técnicos tiene que establecer los indicadores que me demuestren que eso que estoy proponiendo en mi resumen narrativo se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, yo hablo, vamos a contribuir en la mejora de las necesidades de la población. Listo, ¿cómo lo vas a demostrar? Yo voy a crear un sistema tecnológico para mi institución. ¿Cómo lo vas a demostrar? Si quisiera ver cómo ese proyecto que estás planteando, cómo lo vamos a evidenciar que se ha cumplido. ¿Sí? Entonces, esos son los indicadores. Por ejemplo, me voy más abajo, me voy a un componente, capacitación al personal del GAD de Loja en el manejo de nuevas herramientas que mejoren la eficiencia de los servicios públicos. ¿Cómo demuestro la capacitación? ¿Sí? ¿Cómo voy a demostrar que efectivamente el personal ha sido parte de un proceso de capacitación? Debo establecer un indicador que me permita medir eso y que me demuestre que efectivamente estoy cumpliendo con aquello que yo estoy proponiendo en mi proyecto. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, 50 trabajadores durante el primer trimestre del proyecto se han capacitado en nuevas herramientas tecnológicas. ¿Sí? Entonces es un indicador. Sé que 50 personas que trabajan directamente en la prestación de servicios del GAD de Loja han tenido un proceso de capacitación, porque necesito reforzar sus habilidades, necesito reforzar sus conocimientos respecto de lo que va a ser mi proyecto. Requiero que estos trabajadores se capaciten en ello para que mi proyecto funcione. ¿Sí? Entonces, de lo que yo propongo, en la columna 2, tengo que especificar los indicadores que me van a demostrar que aquello que yo estoy proponiendo se va a cumplir. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, el indicador me ayuda a demostrar esos resultados específicos, medibles, cuantificables, importantes, que tienen tiempo, que tienen cantidad, que tienen calidad. Cómo eso me va a demostrar que efectivamente estoy cumpliendo con lo que nos proponemos.
Correcto, correcto, Jackson. Los indicadores tienen que estar enfocados en los temas de calidad, cantidad y tiempo. Tienen que ser pertinentes. Bueno, eso lo vemos más adelante. Tienen que demostrar significancia, ¿sí? Tienen que demostrar que efectivamente mi proyecto me está dejando una capacidad, está abarcando y siendo importante dentro de la institución, dentro del territorio en donde estoy trabajando. Sí, eso es importante establecer. Luego de esto tengo que pasar a los medios de verificación, es decir, tengo que demostrar, sí, con medios de verificación que el indicador se ha cumplido. Esto es un tanto más operativo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el propósito del proyecto, sí, que es, digamos, establecer una plataforma digital para la documentación del GAD de Loja, el principal medio de verificación, con toda seguridad, es el informe final del proyecto y la plataforma y su funcionamiento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo demuestro, yo dije que voy a hacer una plataforma, mi indicador me dice que al final del proyecto existe una plataforma con los manuales, con el sistema operando y todo esto, y el medio de verificación es precisamente el informe final del proyecto, del ejecutor, del gerente del proyecto, y la plataforma en su versión inicial funcionando en el GAD. Entonces, miren ustedes, esta estructura horizontal de ir fundamentando estas acciones que nosotros hemos ido describiendo, ¿sí? Lo que yo he diseñado en mi proyecto, ¿sí? Y la última tiene que ver con estos supuestos, que son factores externos que implican riesgos. Es todo y este es uno de los temas más importantes en los proyectos, el tema de la gestión de riesgos de proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es el supuesto? No es más que un enunciado en donde esperamos que algunos factores externos se cumplan para que el funcionamiento de mi proyecto efectivamente se mantenga a lo largo del tiempo, ¿sí? Es lo que espero que se cumpla para que ese fin, ese propósito, esos componentes, esas actividades se puedan cumplir, ¿sí? Entonces, pero normalmente no la manejamos. No es un factor que esté en nuestras manos para manejar. En nuestras manos está cuánta gente voy a capacitar, ¿sí? O sea, si yo en mi proyecto contemplo capacitar personas, ¿cuántas? Yo decido eso. Yo tengo que estudiarlo, yo tengo que decidirlo. Con mi gente, con mi personal, viendo cuánta gente se capacita por año, viendo cuántos recursos hay. O sea, todo eso yo lo decido. ¿Sí? Finalmente a mí me evalúan por cómo diseño el proyecto. Los supuestos, por lo general, no los contemplo, no los manejo. ¿Sí? Por ejemplo, a nivel del fin de un proyecto, de la contribución a la sociedad, tal vez el supuesto que más se utiliza es que las condiciones sociales y económicas de la población se mantienen constantes durante la ejecución del proyecto. ¿Sí? Este es tal vez uno de los supuestos más importantes que por lo general en el tema del fin del proyecto, por lo general se asume. Entonces, ¿cuál es aquel? Mi proyecto, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de supuestos? Mi proyecto va a funcionar si es que las condiciones sociales, macroeconómicas, institucionales se mantienen constantes, ¿sí? En el tiempo establecido de ejecución del proyecto. Se mantienen en condiciones normales de funcionamiento durante la ejecución del proyecto. Hagan de cuenta el empresario que decidió abrir un restaurante. Yo conocí a algunas personas acá en Loja y decidió abrir un restaurante. Estoy hablando de un proyecto de carácter netamente privado, pero hagan de cuenta la persona que abrió un restaurante en diciembre del 2019 y tenía expectativa de crecer, de vender, de generar espacios, de generar atractivos, promociones, y que en marzo del 2020 tuvo que cerrar. Sí, miren, ahí hay un supuesto. Yo asumo que cuando yo inicio un proyecto, sea de índole público o de índole privado, las condiciones socioeconómicas, ambientales, sociales, de salud no van a cambiar. Y entonces, seguramente habían proyectos también en el ámbito público que iniciaron y al mes, a los 2 meses tuvieron que cerrar, paralizarse, porque los factores sociales y de salud cambiaron. Y como no lo puedo manejar, vino la pandemia, toda la gente se fue al confinamiento y simplemente el proyecto se acabó, se cayó y no avanzó. Entonces, el supuesto es este enunciado, es este factor que nosotros esperamos, que está en riesgo, pero que nosotros esperamos que al menos se cumpla durante la vida de ejecución del proyecto. El CIBEL, tal vez para esto, de manera individual, es el supuesto por ejemplo, es la esperanza de vida. ¿Sí?
la esperanza de vida que nosotros tenemos. ¿Sí? Nosotros no la podemos controlar cuándo vamos a morir o qué tiempo vamos a vivir. Lo que nos dice el supuesto de la esperanza de vida es la cantidad de años que una persona puede alcanzar a vivir si es que las condiciones se mantienen de cuando nace esta persona. ¿Sí? Es decir, si las condiciones en las cuales una persona viene al mundo, se mantienen durante todo el tiempo de vida de las personas, esa persona puede vivir 78, 80, 82 años. Pero eso es un supuesto. ¿Sí? Está ahí presente. ¿Tengo el riesgo de que cambie? Tengo el riesgo de que cambie. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para mitigarlo? Entenderlo, trabajarlo, asumirlo, medirlo, cuantificarlo. Y en el tema de nosotros, si yo quiero vivir 80 años, tengo que cuidarme de mi salud y depende de mí. Pero también hay otros factores que podrían alterar, factores externos a mí, ¿sí? Que yo no los manejo. Un accidente, una enfermedad de muerte súbita, lo que fuere, está allí presente. Es un riesgo. Entonces, en esta lógica, las columnas, hasta la tercera, nosotros las diseñamos y nosotros las proponemos. ¿Sí? Pero partimos de estos elementos que habíamos visto en la primera parte. Entonces, acá lo que tengo es todo el resumen de lo que piensa hacer en la primera parte, el resumen narrativo de lo que se piensa hacer en el proyecto. Luego paso a diseñar indicadores que efectivamente demuestren que estoy cumpliendo con aquello que yo quiero lograr. Y la otra columna de medios de verificación son los que yo mismo estoy proponiendo. ¿Cómo voy a demostrar? A través de la verificación de las personas que están detrás, de las personas que financian, de las personas que me van a medir mi desempeño. ¿Cómo yo voy a demostrar que efectivamente estoy cumpliendo con el proyecto que hemos diseñado? ¿Sí? Y el supuesto es efectivamente este enunciado que espero que se mantenga durante toda la vida del proyecto y que no altere lo que yo estoy planteando. ¿Que puede presentarse? Puede presentarse. Hay verdaderos manuales de lo que es la gestión de riesgos, ¿sí? Ese es un módulo de maestría tranquilamente aparte, ¿sí? Pero en todo caso, hay que entender que eso está presente y que en algún momento puede alterar cualquier proyecto, ¿sí? Puede cambiarnos el rumbo de un proyecto, ¿sí? Eso se presenta, muchas veces se presenta cuando se desarrollan los proyectos. Esto respecto a las columnas, ¿sí? Luego vamos a ver y vamos a ir avanzando en algunas recomendaciones respecto de cómo se van llenando todos estos temas en función de lo que queremos en el proyecto, ¿sí? Respecto a filas, es decir, en la lógica, esta es la lógica horizontal del proyecto, ¿no? El resumen, cómo lo medimos, cómo lo verificamos y cómo manejamos o cómo asumimos el posible riesgo que está presente. Luego pasamos a filas. En filas, la lógica vertical, en cambio, nos dice que pasamos del fin, ¿sí? Tenemos los propósitos, tenemos los componentes, los medios o los resultados que pensamos generar y tenemos las actividades que esperamos de la misma manera que se puedan cumplir, ¿sí? Entonces, esa es la lógica en cuanto a las filas. Vamos analizando cada uno de ellos. ¿Qué es el fin? ¿Sí? El fin tiene que ver con cómo el proyecto que yo estoy diseñando, que yo estoy manejando, va a contribuir de manera significativa a la sociedad. ¿Sí? Cómo el proyecto contribuye de manera importante, significativa a la sociedad. Y sobre todo, cómo el proyecto, después de la implementación, la ejecución, va a seguir dejando esa contribución significativa a la sociedad. Y aquí me detengo sobre todo a la experiencia que, como les había dicho en la primera parte, tenemos respecto de, por ejemplo, las tesis de los estudiantes. El estudiante, por lo general, cuando está iniciando, todos hemos caído por eso, ¿sí? E inclusive todos hasta podemos caer en eso. Es que planteamos muchas veces el proyecto como, ¿qué persigue el proyecto? ¿Cuál es el fin? Y muchos dicen, mejorar la calidad de vida de la población. Calidad de vida de la población es un término a veces hasta subjetivo. ¿Qué es calidad de vida? ¿Y qué sería mejorar? Entonces eso es un poco subjetivo y a veces hasta difícil de medir. Por lo general, por experiencia, muchas de las veces el fin de todo proyecto es contribuir. ¿Sí? Lo que yo estoy planteando a través de una acción, de un proyecto, de un proceso de intervención social, intervención empresarial, lo que fuere, es que finalmente mi proyecto, si esta mezcla de recursos para llegar a hacer frente a una necesidad o un problema, deje
una contribución que mejore significativamente esa situación. Entonces, ustedes vieron en el tema del tema alimentario en la Mancomunidad del Norte, y ahí se dice es contribuir a la mejor alimentación y nutrición de los niños. Contribuir. O sea, voy a contribuir, no voy a eliminar, no puedo eliminar, pero sí puedo contribuir de manera importante y significativa a mejorar las condiciones de tal temática, de tal situación, de tal problemática. Esto hace un proyecto. Es muy difícil desaparecer. Yo ahí, por ejemplo, tengo críticas, son plenamente personales, tengo críticas, por ejemplo, respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Ya creo que ahora se están proyectando 2050, he escuchado y he leído algunos artículos, pero por ejemplo, objetivos de desarrollo sostenible hay algunos que dicen reducir a cero algunos indicadores. Yo creo que es muy difícil, pero en todo caso es una meta, a ver si se cumple. ¿Sí? Entonces, los proyectos en su fin, ¿sí? en la finalidad para la cual están creados, es de contribuir de manera importante, significativa, relevante para la sociedad, contribuir en esa mejora que me estoy proyectando. ¿Sí? Y aquí coincido con lo que ustedes decían. Hay que ver mucho, lo decía Jackson, me parece, hay que ver mucho el tema de la planificación territorial. ¿Qué dice la planificación? Mi proyecto tiene que ir enmarcado en la planificación territorial, tiene que ir enmarcado en la planificación nacional, desde luego. Sí, finalmente es este tema obligatorio en la planificación, lo dice el código, ¿no? Tenemos que cumplir y alinearnos con la planificación nacional o la planificación local. Entonces, mi proyecto tiene que contemplar esos ámbitos estratégicos, esos ámbitos de visión política de las autoridades para que contribuya dentro de una agenda, dentro de la posición política de quienes están detrás de la administración pública. Tiene que ser así necesariamente. ¿Sí? Difícilmente plantear un proyecto cuando hay enfoque netamente social, difícilmente voy a plantear un proyecto plenamente extractivista o que atenta contra los derechos de las personas. Difícil, no entra, no encaja, ¿no? O difícilmente plantear un tema, un proyecto de ayudas humanitarias o de ayudas sociales o de programas sociales cuando tenemos un gobierno más enfocado a la inversión, más enfocado al tema del equilibrio fiscal y todos estos temas. No voy a tener acogida, nadie me va a escuchar, ¿cierto? Entonces el fin lo que busca es esto, ¿sí? Contribuir de manera importante, significativa a esa problemática que hemos analizado anteriormente, esa realidad difícil de un 23% de personas con tal condición, de un 40% de personas con otros temas, de tasas de accidentes cada vez más difíciles. Mi proyecto lo que busca es, tal vez no desaparecer, eso va a ser muy difícil, pero sí contribuir, sí dejar, ¿no es cierto?, significativamente una estructura, dejar un trabajo que permita que se evidencie que efectivamente se está trabajando en las necesidades de la población. Esto respecto al fin. Luego, el propósito. No sé si tiene alguien alguna consulta, me parece. Sí, estimado Daniel, una consulta, por favor. A ver, hablamos de justamente usted tocó el tema de los ODS, ¿no? Donde ellos hablan de erradicar, por ejemplo, o sea, son muy radicales, por decirlo, en el tema de los verbos empleados para los objetivos. Usted dice, bueno, erradicar un sinónimo de eliminar, ¿no? Entonces, ¿no se debería contemplar ese tipo de verbos? Por ejemplo, erradicar, eliminar, o sea, ¿no deberían ir en objetivos? ¿O se los podría claro. especificar en componentes, por ejemplo, a este tipo de verbos? Yo entiendo que los objetivos de desarrollo sostenible son plenamente indicativos, ¿sí? No son obligatorios. Entonces, lo que yo entendería que tratan de poner digamos, de poner una base de que en la medida de lo posible, y yo creo que lo podríamos lograr en reducir, ¿no? O sea, reducir un tema importante a nuestras Américas, sobre todo a nuestros